Nuevamente, el Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Posconflicto de Cali trae un tema de actualidad para debatir. Hemos invitado a diferentes académicos para que den sus opiniones y ustedes puedan cotejar. El tema de la resistencia civil es un tema de la ciencia política, del derecho constitucional y en general de las ciencias sociales. Aquí podemos resaltar varios aspectos. Por ejemplo, que si la resistencia civil cuestiona las normas injustas o las leyes injustas que el pueblo no puede ni quiere cumplir, está haciéndose un planteamiento sobre el retorcimiento del derecho. Es decir, que si el pueblo delegó por voluntad popular su soberanía para que los representantes hicieran las leyes, o sus mandatarios en el Ejecutivo de elección popular hicieran los decretos y estas normas son injustas, la forma que encuentra el pueblo pacíficamente de protestar contra ellas es desacatándolas, desobedeciéndolas y llamando a resistir algo que fue construido contra la voluntad popular. La desobediencia civil permite la construcción de nuevas ciudadanías, es decir, conjuga y sintetiza unas nuevas expresiones de movimientos sociales, de sectores sociales, de ciudadanos espontáneamente presentándose porque tienen el mismo reclamo o actuando, expresándose porque tienen el mismo reclamo, y esto modera o mejora la ciudadanía, porque hay una forma de conciencia, una toma de conciencia que modera las nuevas ciudadanías. Hoy vamos a tratar de clarificar y de conceptualizar el tema de la desobediencia civil. La desobediencia civil puede tomarse como una resistencia civil, como una forma de protestar, como una objeción de conciencia o como una manifestación de inconformidad. El tema viene de mucho tiempo atrás. Santo Tomás de Aquino decía que cuando hay una norma que le impide al cristiano ser buen cristiano, se debe desobedecer. Ese gran filósofo Aristóteles también decía que hay de aquellos que dictan leyes injustas y con sus decretos ayudan a la opresión y a la tiranía. Juan XXIII, en su encíclica Paz in Terris, que significa paz en la tierra, también decía que cuando una ley es contraria a los derechos humanos, no es válida. Y así posteriormente se ha venido tratando por muchas personas y movimientos haciendo eco de la desobediencia civil. También se dice claramente, los ciudadanos pueden asistirle el derecho a la resistencia, el cumplimiento de una disposición si es arbitraria y claramente contraria a lo constitucional o si dicha resistencia propugna por el derecho al cumplimiento de unos principios esenciales como es la justicia, la equidad y la paz. Vamos a analizar este tema de la resistencia civil desde lo jurídico. El preámbulo de nuestra Constitución Política claramente hace referencia a este tema. Igualmente, el artículo 2 de la Constitución, que son los fines del Estado, también hace referencia. E igualmente la sentencia T571-8 de la Corte Constitucional falla también sobre ese derecho que le asiste a las personas a la resistencia. Por eso también la promulgación de los derechos humanos en uno de sus apartes dice textualmente, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por eso, la resistencia civil es un fenómeno ético, político y jurídico. Pero para que esto se pueda explicar más claramente y entenderlo, hay varios escritores que han hablado sobre este tema. Escritores como Habermas, como Ravis o como Woking.
que en todos estos escritos se concluye de que implica la violación de una ley mediante una acción destinada a ser contemplada por la ciudadanía o por la clase política que buscan derogar una ley injusta. En los últimos tiempos también ha habido personas que han utilizado esta desobediencia civil o esta resistencia para abolir muchas situaciones. Por ejemplo, Gandhi en la India, ese gran político, ese gran personaje que existió allá, llegó y fue el que a través de la resistencia o la desobediencia civil acabó o independizó a la India. Martin Luther King, este gran pastor de la religión bautista, también empezó a defender los derechos de los negros, de los afroestadounidenses. Y Nelson Mandela, este gran abogado también, que luchó contra el apartheid allá en Sudáfrica, que era un sistema injusto para dicho país. Y en Colombia también varios movimientos y varias personas han utilizado en su adecuado tiempo esta forma de resistencia civil. Por eso no podemos decir nosotros que para unas personas cuando lo utilizan o unos movimientos cuando hacen uso de ello sí es bueno o es válido, pero cuando otras personas u otros movimientos hacen uso de ello es malo o no es válido. ¿Por qué? Porque la democracia es una, la ley es una, nuestra constitución política es una y no debemos diferenciar entre raza, credo, ideología política, sino nos debe competir y nos compete a todos cumplirlo. Por eso les hago un llamado a toda la ciudadanía para terminar. Tenemos que adaptarnos a los cambios que ha dado la sociedad en aspectos jurídicos, políticos, económicos y sociales. Y no podemos ser radicales y mucho menos podemos nosotros quedarnos en el sectarismo, porque para sacar nuestra sociedad adelante debemos utilizar muy bien todos estos cambios que se han dado, con una plena conciencia, con plena libertad y con plena democracia. Mi nombre es José David Benavides Merino, presidente del Centro de Pensamiento Estratégico de Democracia y Postconflicto. El día de hoy estamos tratando un tema de suma actualidad, de suma importancia, y pues que los medios de comunicación no solo aquí en Colombia sino en el mundo han venido hablando, y es el tema de la desobediencia civil. Para la gran mayoría pues parece ser un concepto negativo, un concepto que va en contra de la legalidad, de la institucionalidad, de la constitucionalidad del propio orden jurídico de las naciones, y más allá de las naciones, digamos que del poder constituido, como lo estaba reseñando ahorita, especialmente poder instituir el presidente de la República, o también podemos decir en las otras ramas del poder público. Hablamos también del Congreso, de la rama judicial, y eso pues haciendo pues hincapié en el modelo pues liberal clásico y constitucionalista pues que nos rige actualmente en Occidente especialmente. Pero bueno, volviendo al tema de la desobediencia civil, si nos vamos a la teoría, nos vamos a lo expuesto por los académicos de la ciencia política especialmente, no es un concepto tan malo, no es un concepto tan descabellado. ¿Y ello por qué? Porque pues si bien es cierto hay un orden jurídico imperante, un orden jurídico establecido con leyes que se presumen legales y legítimas, igual el presidente o el representante, digamos, que instituyó se presume legal y legítimo porque fue elegido por las vías legales, por las reglas de juego establecidas, pues pueda que las decisiones que se tomen en torno al presidente de la República o en torno a los poderes constituidos pues puede ir en contra de la esencia misma de la democracia, y más allá de la democracia, en el bienestar de su pueblo, en el bienestar de la sociedad. Entonces cuando hay estas actuaciones desviadas de los dirigentes, pues salen los teóricos de la ciencia política a decir que bueno, es válida una desobediencia civil, y es válida porque es un espacio para el debate, es un espacio para la reflexión, no un espacio para motivar la guerra, motivar una revolución, no necesariamente. Entonces digamos que esas voces que llaman a descalificar la desobediencia civil no son válidas, la verdad,
y no tienen que llamar al pánico político y al pánico jurídico en la población y en los dirigentes políticos. Entonces, a veces conductas, digamos que emprendidas por la oposición en los diversos países y que llaman a la desobediencia civil, no pueden ser descalificadas de entrada. Entonces, de esta manera, tenemos que contemplar cuando se habla de desobediencia civil, y más todavía cuando eso, digamos, se presenta ya en sociedades maduras, unas sociedades que tienen una democracia de ya muchos años y consolidadas. Y bueno, y aquí en Colombia, en el caso especial, pues no podemos tampoco entrar a descalificar, y con mayor razón si ya hemos tenido muchos años de guerra y en los cuales ya no deseamos que se siga derramando tanta sangre, pero que tampoco se acalle la voz de las oposiciones políticas ni de sus líderes, porque la verdadera democracia y la democracia válida exige una muy buena oposición, una oposición fortalecida. La desobediencia civil es el título de un ensayo escrito por Henry David Thoreau, un norteamericano de origen inglés que se publicó en 1849. En este ensayo, Thoreau explica los principios básicos de la desobediencia civil que él mismo puso en práctica, negándose a pagar sus impuestos, por lo que fue detenido y encerrado en prisión. Él se justificó explicando que se negaba a colaborar con un Estado que mantenía vigente el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustificadas en ese entonces contra México. ¿En qué consiste la desobediencia civil? Se conoce como desobediencia civil el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. Al fallecer Thoreau en 1862, a los escasos 44 años de edad, toda su filosofía fue reactivada en el siglo XX, sobre todo por dos importantes personajes, Mohandas Karamchand Gandhi y Martin Luther King. Ahora, ¿en qué momento estos dos personajes comienzan a ser reconocidos como líderes? Veamos el caso de Gandhi. Se comenta que el ensayo sobre la desobediencia civil llegó a ser el libro de cabecera de Gandhi en su campaña de resistencia contra la ocupación británica de la India. Exactamente, el 11 de noviembre de 1906, una ley injusta de expatriación de todo el personal hindú contratado para trabajar en las minas sudafricanas provoca no solo una humillación personal, sino colectiva. Pero a pesar de la injusticia, no existía un guía. Incluso muchos lo habían intentado, pero solo Gandhi sabía qué hacer y cómo hacerlo. Aquella vez, en medio de la multitud, dijo: yo por lo menos me niego a obedecer la ordenanza inglesa y me someto a las consecuencias, yendo a la cárcel si es necesario o muriendo. Desde ese momento se le conoció como el Mahatma Gandhi, palabra que significa alma grande, o sea, el alma grande de la India. En cuanto a Martin Luther King, escuchemos sus palabras. Fascinado por la idea de negarme a cooperar con un sistema malvado, me conmovió tanto que releí el trabajo sobre la desobediencia civil varias veces. Me convencí de que la no cooperación con el mal es tanto una obligación moral como la cooperación con el bien. Ninguna otra persona ha sido más elocuente y apasionada en comunicar esta idea que Henry David Thoreau. Pero Martin Luther King estaba preparado para la batalla. Por la década del 50 apenas se le conocía como un ministro de una iglesia bautista. Pero un día de diciembre de 1955, una mujer de raza negra se negó a dar su asiento en un bus a un blanco, Rosa Parks. Rosa Parks, la mujer que desafió a las leyes segregacionistas, fue la chispa que incendió el movimiento que cambió la faz de los Estados Unidos. El desafío y la valentía de Rosa Parks impulsó la lucha a nivel nacional para terminar con la segregación racial de las instalaciones públicas. Esta fue la oportunidad que aprovechó Martin Luther King para organizar sus marchas contra la discriminación en el transporte público.
Tremendo hecho histórico, porque por primera vez Martin Luther King recibió el apoyo organizado de la mayor parte de la población negra. Y aquí en adelante, las manifestaciones que King organizó impresionaron al mundo entero por el dramatismo de su silencio. Había aprendido de Henry David Thoreau que nada más audible que el silencio. En las celebraciones de las grandes batallas ganadas a partir de 1963 con el presidente John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el año 2013, 50 años después, o sea, medio siglo, una fotografía le dio la vuelta al mundo. En la fotografía, el presidente Obama carga en sus brazos un niño de 3 años, Terrell Anderson, al frente de la estatua de Rosa Parks, su pariente. A un lado, sobre una placa, se puede leer: Rosa Parks se sentó para que Martin Luther King pudiera caminar. Martin Luther King caminó para que Obama pudiera correr. Y Obama está corriendo para que nosotros podamos volar. Esto demuestra que la desobediencia civil, el ensayo de Henry David Thoreau, ese gran filósofo, humanista y luchador por las libertades de las postrimerías del siglo XVIII, sin lugar a dudas, sigue inspirando movimientos en el mundo entero. El derecho de desobediencia o resistencia civil está relacionado con esa posibilidad que tenemos los ciudadanos de resistirnos a obedecer una orden que venga dada por el poder o por el orden jurídico normal establecido, que consideramos que es injusto y que además viola ese contrato que hemos firmado con el Estado, en el que nosotros obedecemos y seguimos ciertas órdenes, pero a cambio esperamos que nos devuelvan ciertos derechos y nos cumplan con ciertas garantías. Entonces, esa resistencia civil o desobediencia civil ya había sido prevista por Hobbes cuando está hablando del contrato social. Lo llamaba el derecho de resistencia. Es siempre un derecho que va a estar ahí en todo contrato social, y es que todos los ciudadanos siempre consideramos que el contrato ha sido violado, ¿sí? O que ya no cumple las funciones con las que fue establecido, que era garantizar la justicia, el bien común, el bienestar general. Los ciudadanos siempre por ahí nos guardamos un derecho, que es el de resistirnos a seguir cumpliendo con un contrato que ya no consideramos válido. Dicho esto, eso es mucho más profundo que simplemente no pagar impuestos, digamos, como el llamado que está haciendo el senador Petro, sino que obedece a partir de unos juicios muchísimo más profundos de parte de los ciudadanos, y que no solo se hacen desde una lectura jurídica. El incumplimiento no solo es en términos jurídicos, porque no está garantizando un derecho formalmente escrito, sino que también parte de un juicio ético a partir de lo que consideramos justo, injusto, que es el bien, que es el mal, ¿no es cierto? Si ese contrato creemos que ya no está funcionando, ¿sí? O que la forma en que el Estado está cumpliendo con ese contrato va en contravía de lo que se pensaba inicialmente, a partir de ese juicio, los ciudadanos podemos o guardamos el derecho a resistirnos civilmente, ¿sí? Para exigir unos cambios en el régimen, o en muchas ocasiones estos procesos de resistencia o desobediencia civil terminan en el cambio, no en la transformación o en uno que otro cambio, digamos, en la forma en que vienen funcionando las cosas, sino que a veces terminan en un proceso revolucionario que transforma completamente el régimen previo que se tenía. Hay un principio constitucional que señala que el individuo puede negarse a cumplir una orden, el ciudadano, cuando cree que esa orden va contraria a sus creencias, su credo
sus convicciones constitucionales y los derechos humanos. Es una decisión, digamos, individual. Se puede hacer colectiva, pero cada quien tiene que decir si realmente una determinada orden afecta sus creencias individuales y la desobedece. Desobediencia civil desde el punto de vista de lo individual. Pero hay una desobediencia civil que tiene que ver con lo social, con lo colectivo. Norberto Bobbio tiene unos conceptos que me parece que es necesario tener en cuenta. Él dice que para que una norma jurídica sea válida, es decir, la aceptemos todos y la cumplamos, debe cumplir al menos 3 requisitos. El primero es que quien la produzca sea la entidad encargada de producirla. El segundo es que sea eficaz, que sirva para algo, que la esté esperando la gente. Y la tercera, que sea justa, que no le sirva a un puñado, a un grupo específico de la sociedad, sino que le sirva a todos. A mí me parece que nuestro gobierno, encabezado por el presidente Duque, durante este periodo de la emergencia sanitaria, no ha cumplido cabalmente con esos 3 principios de Norberto Bobbio. En primer lugar, son normas producidas por el gobierno sin poder ni siquiera ser tamizado por el Congreso de la República, porque ni siquiera el Congreso ha podido sesionar durante esta pandemia. En segundo lugar, muchas de las normas son absolutamente ineficaces. El día sin IVA, determinadas medidas de colocarle los recursos financieros para la pandemia a los bancos o a los grupos económicos más grandes del país han sido no solo ineficaces, sino que además han sido injustos. Y no se ha tomado ninguna decisión sobre algo que está esperando la gente. Uno, ¿cómo voy a sobrevivir yo durante esta pandemia si no puedo salir a trabajar? ¿Cuál es la renta básica? Absolutamente injusto la decisión. Creo que esto obedece a una decisión para utilizar la desobediencia civil por esas normas no ajustadas a esos 3 principios fundamentales del derecho. La resistencia civil es una forma pacífica de enfrentar una desobediencia a las leyes injustas o a los decretos injustos o a las normas que no están acoplándose a las necesidades de la sociedad. Porque si la sociedad, que es la nación, como fundante de parte del Estado o como poseedora de la soberanía popular, encuentra que las normas construidas por sus delegados ya no convienen y no hay forma de derogarlas o de revocarlas, acude a resistir para que se corrija lo que está sucediendo en la administración. Ahora bien, la resistencia civil es una forma de participar en política. Hace parte del derecho a la participación, que es un derecho humano, y por lo tanto sirve para construir democracia, porque no es violenta, es pacífica. Antes, por el contrario, contiene actos de enfrentamiento que podrían darse si no hubiese quien se pronuncie o cuestione lo que está funcionando mal. No quiere la caída de un gobierno. En principio, la resistencia civil no busca la caída de un gobierno, busca la corrección de los actos que están perjudicando a la comunidad. Nadie va a salir en los casos de protestas masivas que lleven a resistencia civil, pero por ejemplo en Colombia ahora pues están limitadas las manifestaciones no tanto por decreto, sino por salubridad y por asuntos sanitarios y por cuidado personal. Entonces la gente no va a salir masivamente, va a desacatar algunas disposiciones que se consideran injustas. La resistencia civil busca que se cumpla el contrato social, es decir, aquel que permitió el nacimiento de un mandato, de un gobierno, que fue elegido
sobre unas bases ideológicas o un programa o con las mayorías. Si se incumple ese contrato, la gente tiene una salida que es resistir a el funcionamiento de ese gobierno. Cuando la ciudadanía de un país percibe y siente que las normas en funcionamiento llaman en contra de los intereses del pueblo, hay una forma de oponerse que es resistir con acciones de no cumplimiento, y esa es la desobediencia civil. Es decir, cuando el contrato social sobre el que se fundó un mandato deja de operar, la ciudadanía sale a protestar, y si no puede protestar masivamente, deja de cumplir para que se sienta que hay una resistencia a lo que está sucediendo dentro de un gobierno. A través de la desobediencia civil, que se diferencia de la oposición, del disenso, de la objeción de conciencia y de otras formas de control político, la desobediencia civil se produce colectivamente, así sea en reunión pública, es decir, manifestación, que le da impulso a la resistencia civil, o desde lo individual, desde lo particular, sumando acciones de no cumplimiento. Cuando el mercado se ha tomado la economía y el Estado ha dejado de ser un Estado interventor y planificador de la economía, y cuando los derechos sociales, que son la expresión del Estado social de derechos, se han convertido en una mercancía, por ejemplo la salud, la educación y otros, la población se afecta porque la no prestación de esos derechos sociales vulnera los derechos humanos. Entonces, cuando los derechos sociales se han mercantilizado, la población, para que se cumplan y se construya el estado del bienestar, puede acudir a la resistencia civil, que es no cumpliendo con unos pagos que originan el mantenimiento de esos derechos, pero en manos de los particulares, de los empresarios. Y por lo tanto, si se resiste es para que el Estado asuma la prestación de esos servicios de manera universal o gratuita, o con unos copagos moderados que le permitan solventar a las familias su patrimonio familiar, su canasta familiar y su subsistencia. Es decir, los mínimos vitales y el derecho a poder sufragar lo justo, pero no lo que los particulares dentro del neoliberalismo han impuesto como unos valores que han destrozado el Estado social de derecho. Ahora bien, la desobediencia civil no es violenta, es siempre pacífica. Se puede tornar violenta cuando se reprime, pero la población lo que busca, reclamando con actos de resistir a cumplir, es que se corrija lo que está funcionando mal. Por lo tanto, ni se parece a la rebelión ni se parece a la revolución, porque el origen de la resistencia civil es la no violencia, es pacífica, precisamente para que el gobierno a quien se le está presentando esa resistencia civil corrija, modere o evite excesos y abusos de autoridad. Casos de resistencia civil históricos: el de Gandhi en la India, resistiéndose contra el imperio inglés, pero con posiciones de no violencia. Martin Luther King en los Estados Unidos, reclamando los derechos civiles y políticos de la población afrodescendiente discriminada en la década del 60, pero que acumulaban unas discriminaciones de todo el siglo XX y que venían del siglo XIX y hasta del siglo XVIII, y si se quiere, con la llegada de la población africana traída forzosamente o secuestrada en África desde el siglo XVII. Pero hablando dentro de la democracia, a él le corresponde, ¿sí?, comenzar a actuar
más en forma dentro del gobierno de Lyndon B. Johnson, aunque ya sus manifestaciones iniciales se habían dado desde el gobierno de Kennedy. El caso de las sufragistas inglesas reclamando para las mujeres el derecho al voto, y muchos otros casos de resistencia civil que podrían citarse, no han sido originalmente violentos. Si el gobierno no atiende los contenidos del reclamo de los movimientos de resistencia civil, pues lógicamente que vendrá una etapa de confrontación. Es necesario realizar una diferencia entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es individual, es privada, está en el fuero de la mente del objetor, de la persona que no quiere cumplir una orden por injusta, pero tampoco pretende ni cambiar la institución a la que no obedece, ni la norma sobre la que se basa la orden. Mientras que la desobediencia civil es colectiva, o sea, es una objeción de conciencia colectiva. Se expresa públicamente o se manifiesta visiblemente, si no se hace en concentraciones de todos los días o en plantones, cuando no se puede hacer. La desobediencia civil va encaminada a que públicamente se sepa de la inconformidad y sí busca la corrección de la norma, de la ley, que se derogue esa ley o que se cambie una política pública que afecta a la población. Esa es la diferencia entre dos formas de la libertad de conciencia. Una es colectiva, que se suma a las acciones de desobediencia civil, la otra es privada, que se expresa en el no cumplimiento para que otro cumpla lo que él le están ordenando que considera injusto. En los sistemas políticos que gozan de legitimidad, el solo triunfo electoral da el reconocimiento, el consenso, la admisión, o sea, la legitimidad. Y por lo tanto las leyes en ese país se cumplen porque el régimen es legítimo. En los países donde se pierde credibilidad y legitimidad, se erosiona la credibilidad y viene el incumplimiento y ya no hay una adhesión espontánea a las normas, que es lo que sucede en todos los países democráticos. La gente se adhiere y cumple las normas, sino que comienza a darse una forma de incumplimiento porque ya no hay credibilidad en el sistema de normas, en el Estado de Derecho, y la gente percibe, palpa injusticias que deben corregirse, pero lo hace pacíficamente reclamando esas correcciones y por lo tanto se mejora la democracia.